Y como les dije al principio, pues hay que tener presente que esas deben ser individualizadas en el paciente. Como toda prueba, yo les estaba contando, también tiene peligros y complicaciones. Y lo que más comúnmente le da a los pacientes es, sí, los pacientes se desmayan o se marean porque los flujos respiratorios forzados generan el reflejo vagal entre el desmayo. ¿Listo? Y lo más común es que haya síndrome. Otra cosa de lo más común es que haya accesos de tos. Al paciente le da tos y la tos provoca desmayo. O sea, cuando hay accesos de tos seguidos, las personas se desmayan y cuando toser se nunca puede respirar. ¿Qué también me puede dar un neumotórax? ¿En qué pacientes? Aquellos pacientes con EPOC que tienen bulas, hacer esos esfuerzos genera que le pueda reventar una bula y le vuelva a al paciente. ¿Cierto? Les da también que broncoespasmo, hacer respiraciones forzadas provocan broncoespasmo, pero como los broncodilatamos después, por eso casi nadie siente que después de la espirometría le dio broncoespasmo, porque solamente se broncodilata. Aumento de la presión intracraneal, ya les hablé también de las contraindicaciones, y el paciente sale con dolor de cabeza, ¿cierto? Sale con cefalea, sale mareadito, pero es por ese aumento. Dolor torácico porque tienen que soportar a hacer una pausa, digámoslo así, botando, y eso aumenta la presión del tórax. Se le disminuye la saturación porque mientras hago la prueba hay que quitarle el oxígeno, les quitan oxígeno. Entonces mientras le quito, mientras mete la boquilla, mientras toma el aire, mientras bota, mientras repite, se desactivan, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que hacer con los pacientes? Entre prueba y prueba, irles poniendo otra vez el oxígeno suplementario, ¿listo? Sobre todo en la espirometría, porque hay pruebas que no pueden tener el oxígeno, ¿listo? Pero en esta sí se puede ir poniendo y ir quitando. ¿Qué más les da? Vómito, mucho les da vómito. ¿Sabe qué les da vómito? La boquilla. Como esas boquillas son de cartón, en la gran mayoría hay gente que personalmente puedes meter un cartón a la boca, no es tan delicioso, ¿cierto? Y eso se babea. Entonces, eso le empieza a dar una vez a la persona, volverse a meter eso todo babeado a la boca. Listo. Entonces, mareos, vómitos y náuseas, pero usualmente es por la misma boca. Listo. Otra cosa que puede pasar de complicaciones es una adquisición de una infección, pero ya eso es culpa de quién. Del terapeuta que no desinfectó el espirómetro. Listo. Eso es mera responsabilidad de nosotros. Infartos agudos a miocardio también puede dar por el aumento de la presión en el tórax y el paciente se puede infartar, se le aumenta la frecuencia cardíaca haciendo la prueba y se infarta. Y la ruptura de aneurismas, que ya hemos hablado de eso, que la ruptura de aneurismas provoca, pues, si es mayor de 5, si la frecuencia aumenta y si el paciente no es capaz, tiene que hacer mucho proceso de la prueba. Entonces, esos son peligros y complicaciones. Ahora hablemos de una cosa que les mostré en la imagen que les mostré al inicio, que son las curvas que yo tengo con la espirometría. Pero la espirometría se obtiene en dos curvas. Una se llama, y eso es pregunta de examen, se llama flujo-volumen, ¿cierto? Una se llama flujo-volumen, las curvas. Las curvas que yo tengo en la espirometría son dos, flujo-volumen y otra que se llama la volumen-tiempo. Pues entonces deben de ser derechitos, no que la persona no es derecha, pero son derechos. Flujo, volumen y volumen-tiempo. Esas son las dos curvas que yo obtengo al hacer mi procedimiento de espirometría. ¿Para qué sirven esas curvas? Esas curvas son las que me van a dar la medida inicial de los patrones espirométricos, ¿cierto? Entonces, ella me va diciendo cuándo está normal, cuándo está obstructivo y cuándo está restrictivo. Entonces, flujo, volumen y volumen, tiempo. ¿Listo? Súper importantes. ¿Qué pasa con ellas? Miren que este flujo, volumen no es así, como ustedes la ven o la dibujan muchas veces. Eso no es como un cono, sino que es como una montaña que sube y tiene una ladera para abajo, ¿cierto? Es súper importante porque ahí es donde yo le voy diciendo a los pacientes si las curvas están buenas, si son aceptables o no. Entonces,
Porque son muy importantes las curvas, porque son las que me dan los criterios de aceptabilidad. ¿Listo? Que eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, si las curvas no están con criterios de aceptabilidad, la prueba no sirve. ¿Listo? Y por eso es que hay que repetirla tantas veces cuando yo la estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, en las curvas que yo tengo la volumen, ¿cierto? La volumen tiempo. Entonces, volumen tiempo. Esta es la volumen tiempo. Volumen tiempo. ¿Listo? ¿Qué me indica ella? Que cuando el paciente está botando, ¿cuánto volumen de aire está botando en los 15 segundos que debe botar según la normativa nueva? ¿Cierto? Y según la normativa vieja serían 6 segundos. ¿Por qué les tengo que enseñar las dos? Porque a donde ustedes van, hay una parte que todavía lo hacen con el espirómetro en 6 segundos, y hay otra parte donde lo hacen en 15 segundos. Tienen que aprender las dos, ¿claro? Entonces, ¿cómo saben? Pues por los parámetros científicos y porque la profesora le va a decir, aquí se trabaja con 6 segundos. ¿Cierto? Entonces, esa curva volumen-tiempo me está diciendo cuánto volumen boto en 6 segundos o cuánto volumen boto en 15 segundos. Normativa 2005, normativa 2019. ¿Listo? Para que tengan presente. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer? Ella es, cuando yo hago, ella sube hasta acá y esta meseta es la que me está demostrando cuando yo le digo sosténgalo, 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 hasta que la televisión me muestre que yo no sostuve 15 segundos o 6 segundos. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo sostiene, yo le digo vuelva y tome, y esa curvita se cierra un poquito así. ¿Listo? ¿Qué es esto? Miren lo que está pasando allá. Esto es el B1, que es un parámetro. Y esto en total sería la capacidad de transposar. Esto es mío. ¿Listo? Esa curva me está mostrando eso. Entonces miren que ya se los coloqué con bonitos subrayados. Que dice que tiene esa curva una rápida subida en el primer segundo, o sea acá, logrando el espacio que hay. Y después que tiene una meseta. ¿Listo? Eso es súper importante, porque esa meseta es la que nos va a mostrar la capacidad vital. Hay pacientes, por ejemplo, que en esta curva, como vamos a ver ahorita, no hacen una meseta, sino que son así. Ese paciente ya no tiene una curva normal. Porque si no tiene una curva normal, ahí es donde yo empiezo a mirar desde la curva que el paciente puede tener una obstrucción, por ejemplo, o una restricción dependiendo del tamaño. Entonces las curvas son demasiado importantes, porque en el momento en que las estoy haciendo, ellas son las que me están valorando si el paciente está haciendo bien la técnica o no. Entonces, listo. Esa es la volumen tiempo. Y la otra es la flujo volumen, que es esta. Entonces miren que la flujo volumen tiene dos particularidades. Pónganme cuidado y enseguida toman la foto. Entonces, la curva flujo volumen tiene dos particularidades. Esta de aquí abajo es la inspiración, ¿cierto? Y esta de aquí arriba es la expiración. Entonces, inspiración, expiración. Entonces, importante esa curva, me valora la vía aérea superior, porque como me valora la inspiración, cuando yo inspiro, ¿por dónde entra el aire? Por la boca y baja hasta acá, ¿cierto? Entonces me valora esa parte de la vía aérea que se lo vamos a ver más adelante, pero yo trabajo con esa curva. Y acá es la expiración, y allá ella les está mostrando que toda la curva, ustedes ven que allá, pónganme cuidado, allá le muestra esta rayita. Y le dije que eso es ¿qué? Una FBC, que es capacidad vital forzada, ¿cierto? Pero en realidad, la capacidad, no que en los libros aparece así, pero la capacidad vital forzada es toda la curva completa. Para que cuando yo le ponga que me la dibuje en un examen o que me la señale, no me haga esta rayita porque no yo la valgo. ¿Listo? Es toda completa. Sino que por la literatura pues se hace así, porque lo está estudiando gente que ya lo entiende y sabe qué es, ¿cierto? Entonces ella se está refiriendo con las flechas a que es toda la curva completa. Toda la curva completa es la capacidad vital forzada del paciente. Y ustedes ven que allá tiene acá un símbolo que dice P,
Y el PEP es el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Lo van a encontrar como PEP o como PEM, flujo expiratorio máximo, ¿cierto? O a veces lo encuentran como PEP, y significa lo mismo, flujo expiratorio pico. Entonces, esta puntica es el flujo expiratorio, porque aquí es ¿qué? La expiración. Y aquí abajo, esta que está aquí en el centro, sería el PIN. PIN o PIN, que es flujo inspiratorio máximo. ¿Listo? Entonces, eso completo es la capacidad vital forzada. ¿Claros ahí, muchachos, o enredados? Esto es súper importante porque de aquí es donde empieza toda la interpretación de las espirometrías. ¿Listo? Entonces estamos viendo como todos los conceptos para después poderla interpretar. Entonces, flujo expiratorio pico, porque aquí está la expiración. Flujo inspiratorio máximo, flujo inspiratorio pico, porque aquí está la inspiración. La curva completa es la capacidad vital forzada. Y allá ven unos cositos, unos números que se llaman PEP 2570 y mi otro marcador. Les voy a poner este para arriba, ¿listo? Entonces acá ven que aquí dice 25, ¿cierto? Aquí dice 50 y aquí dice 75, ¿cierto? Eso dice acá. Entonces esta curva dice el PEP 25 me está diciendo que llevo el 25% del aire expirado de mi capacidad vital forzada. Ese me dice que llevo el 50% y ese me dice que llevo el 75%. ¿Listo? En otros libros lo van a encontrar al contrario, aquí es 75, aquí 50 y aquí 25. Y significa lo mismo, sino que interpretar la letra. Si aquí llevo 25, ¿cierto? Aquí ¿qué sería? Que me faltan 75 para completar mi capacidad vital forzada. Aquí que me faltan 50 y aquí que me faltan 25. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir esos numeritos ahí. ¿Cuál es lo que me faltan? ¿Listo? Entonces acuérdense, inspiración, expiración, flujo inspiratorio pico, flujo expiratorio pico máximo, toda la curva es la capacidad vital forzada y los flujos o mesoflujos son el PEP 25, 50, 75. ¿Listo? Me faltan 25, perdón, llevo 25, llevo 50, llevo 75% de la capacidad vital. Y en la europea es, me faltan 75, me faltan 50, me faltan 25. ¿Listo? Yo casi nunca les pregunto esa parte así, pues porque ustedes la tienen que comprender. Pero los mesoflujos tienen una interpretación cuando interpretamos pues toda la espirometría como tal. Si no es para que sepan de dónde viene el concepto. Entonces miren que en esa dice, esa curva tiene un ascenso expiratorio rápido hasta alcanzar un pico, ¿cierto? Y de ahí que baja y se conecta con este eje sin ningún artefacto. Así debe ser la curva, ¿cierto? Entonces sube margen, sube rápido, alcanza el pico y enseguida empieza a descender. Y eso es lo que usted ve cuando su paciente está haciendo la prueba. Él toma el aire. Ay, ahora que me acuerdo, tengo que me acordé en ese momento viendo. En Interactiva hay unos videos de las pruebas de función. Necesito que me digan ahorita más tarde si les pueden ver o no. Pero ahorita eso lo vean ahorita. Que hay unos videos de cómo se hace. Entonces, esto es súper importante. Acuérdense, esta me sirve para valorar vía aérea superior. ¿Listo? Y también la respiración como tal. Entonces, así se ven los dos. Las dos son los reportes como tal. Preguntas hasta acá. Fácil, difícil. Bueno, entonces quedaron callados. ¿Es fácil, es difícil o es fácil? O se dividieron todos.
Muchachos, fácil o difícil, entendimos o no entendimos. No puede. Entonces vamos a hablar de una cosa importante también. Todo es importante en nuestro estudio, porque una cosa va con otra. Vamos a hablar de los parámetros. ¿Qué son los parámetros al fin y al cabo? Lo que yo voy a interpretar. Entonces acuérdense, ¿qué fue lo primero que vimos que era importante? Las curvas. Porque las curvas son las que me van a decir si son aceptables o no esas geometrías que yo estoy haciendo. Y si son reproducibles o no. Ahora hablamos de eso. Okay. Vimos que hay dos curvas, que es la flujo volumen y la volumen. ¿Listo? Pero entonces ahora sí hablemos de lo que yo interpreto en las geometrías. Entonces, los parámetros. De los primeros parámetros que nosotros vemos es la capacidad vital. ¿Se acuerdan que ahora cuando vimos la geometría lenta de la pasada vimos que había dos? Una que era la capacidad vital, que yo hago la geometría lenta, y la otra es la capacidad vital forzada. ¿Cierto? Entonces yo tengo capacidad vital, tengo otro parámetro que se llama capacidad vital forzada, tengo otro parámetro que se llama el VEP1, tengo otro parámetro que se llama la relación VEP1 sobre capacidad vital forzada, tengo los mesoflujos PEP 2575 y tengo el PEP o PEN y el PIN o PIN. Esos son los que van a dónde? En las puntas de las piernas. ¿Listo? Entonces, esto es el, y hay otro concepto que se llama volumen extrapolado. ¿Volumen qué? Extrapolado. Esos son los conceptos en que vamos a hablar. Extrapolado, sí. Volumen extrapolado. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de los parámetros. Entonces hablemos de la capacidad vital. La capacidad vital es el máximo volumen que yo puedo expresar de una manera lenta. ¿Listo? Como les dije ahorita, tomo el aire y lo boto despacio, 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 en el tiempo que yo me demoro. ¿Listo? Eso se denomina capacidad vital lenta o relajada. Y el valor normal de esa capacidad vital es el 80% del predicho. Que vayan entendiendo los conceptos del predicho o teórico. ¿Qué es predicho teórico? ¿Se acuerdan que ahorita les dije? Eso depende del peso, la talla, la edad y el género, el sexo, perdón, de cada persona. Por eso es importante pesar y medir al paciente antes de que de hacer la espirometría. Eso es primordial. Entonces, el primer concepto es la capacidad vital. Entonces, lo encuentro es en las espirometrías lentas. ¿Cierto? ¿Por qué se puede alterar la capacidad vital? La capacidad vital se puede alterar porque yo tenga enfermedades restrictivas. ¿Ustedes se acuerdan de la fibrosis que les pregunté ahora? Yo le hago una espirometría a ese paciente y cuando ya la fibrosis está muy avanzada, la espirometría me da con un patrón restrictivo. Y me da restrictivo porque la capacidad vital o la capacidad vital forzada le aparece. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas que puede alterar la capacidad vital. Lo otro es hacer lobectomías. Cuando al paciente le quitan un pedazo del pulmón, también sale alterada la capacidad vital. Cuando el paciente es muy obeso, cuando tiene neumotoras, cuando tiene derrames pleurales, cuando el paciente es obeso, también disminuye la capacidad. ¿Por qué? Porque cuando yo soy muy cortito, el pulmón no se expande igual. Y como no se puede expandir todo lo que necesita, eso está disminuido sobre el porcentaje de producto. ¿Listo? Eso es súper importante. O también los pacientes que tienen, por ejemplo, hiperinsulación. Usted le ve la placa de rayos X, que el diafragma es aplanado y los espacios son súper abiertos,
ellos se les disminuye la capacidad vital, tanto la lenta como la forzada. ¿Por qué? Porque no son capaces de respirar de manera adecuada, tienen que respirar muy cortico. Entonces se les disminuye la capacidad vital. ¿Listo? La capacidad vital forzada, que es el segundo parámetro, entonces pongamos pues atención acá y sería, aquí necesito que tomen fotico y me pongan cuidado. ¿Listo? Entonces, porque si ustedes se ponen a copiar, no me ponen cuidado y enseguida no entienden el concepto. Entonces miren, acuérdense que esta solo la utilizo en espirometrías que lentas. Entonces allá, capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es el máximo volumen de aire exhalado en una maniobra forzada. Como yo les digo ahorita, tomo y boto con mucha fuerza y me quedo botando hasta que complete la curva que ya dibujamos acá. Entonces, eso tiene un valor que es mayor o igual al 80% del predicho o del teórico del paciente. Pero una cosa importante es el parámetro que me dice si el paciente tiene un patrón restrictivo o no. Entonces, ojo que ahí pues vamos a empezar a interpretar. ¿Listo? Es mayor o igual al 80% del predicho y me evalúa o me dice la restricción. Y adicionalmente de decirme la restricción, me dice cuánto es el valor de esa restricción, o digámoslo así, la clasificación, ¿cierto? Si es leve, moderada o si no. ¿Listo? Es capacidad vital forzada. ¿Listo? ¿Por qué se altera la capacidad vital forzada? Igual, por lo mismo que la capacidad vital lenta. O porque estoy gordito, o porque tengo una enfermedad ya muy grave, porque no tengo cosa muscular, o porque tengo problemas de la caja torácica. ¿Listo? Es lo mismo. El otro parámetro que vemos para la espirometría es la relación B1 sobre capacidad vital forzada, ¿cierto? Esa relación B1 sobre capacidad vital forzada es la que ustedes encuentran en las guías del EPOC, que para diagnosticar EPOC, esta relación tiene que estar menor del 70% en postbroncodilatado para que pueda ser EPOC. Entonces, llegando acá, es igual, tenemos B1 sobre capacidad vital forzada, es la relación que hay entre este y este, ¿cierto? Y es mayor o igual al 70% del predicho, ¿cierto? ¿Qué me dice acá? Lo importante, si hay obstrucción. Eso me dice si hay obstrucción, ¿sí? Pues como me dice que hay obstrucción, y este me dice si hay restricción, mire que yo tengo los parámetros. Listo, ahí donde me doy cuenta. El paciente tiene una obstrucción o tiene una restricción. Este me da tanto la clasificación de la severidad y este sí necesita la ayuda de otro. Entonces, capacidad en relación B1 sobre capacidad vital forzada. Valor es mayor o igual al 70 y es el que me determina la obstrucción. ¿Listo? ¿Usted me está grabando? No, profe, su cara. Vamos a grabar porque eso me incomoda sobremanera que me estén grabando en clase. Eso me genera de todo, porque es horrible las cosas que ustedes hacen con los videos. Como de lo burlan a uno porque los he visto en el ascensor burlando de los mismos videos. Y eso me parece una falta de respeto horrible. Bueno, acá. El otro parámetro es el B1, ¿cierto? El B1 es un parámetro que el valor es mayor o igual al 80%. Entonces póngame cuidado acá. Este me dijo que yo tenía obstrucción, ¿cierto? Pero este es el que me dice la severidad de la obstrucción. ¿Listo? ¿Cuál me decía la severidad de la restricción? Este mismo. Entonces este me dice restricción y severidad. Que no se los puse acá. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Entonces ustedes cogen una espirometría, ya vamos a hacer un ejercicio con la espirometría que les mostré, a ver cómo me va. ¿Cierto? Entonces, ese es el otro parámetro. Este parámetro se utiliza, este B1, lo utilizamos mucho para las predicciones de los postquirúrgicos y prequirúrgicos.
También para evaluar que ustedes ven que el GOL, la guía GOL del EPOC, dice que ese se clasifica en leve, moderado, severo, muy grave, según el B1. Por eso hay que hacer espirometría, ¿cierto? Entonces, la espirometría en el EPOC, por eso es que es tan importante. Entonces, acá, mido severidad de obstrucción y en el GOL, para los pacientes con EPOC, me da, digamos así, la clasificación del GOL para ellos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es como el paso a paso para mí? Pues como para irlo leyendo. ¿Sabes un orden? ¿O uno lo puede Sí, leer? hay un orden. Ahorita lo miramos. ¿Listo? Hablemos de los. Pues miren acá, para que coloquen y le tomen la métrica S, que es mayor o igual a 80 y me da el grado de severidad de la emoción. ¿Listo? ¿Listo? Vamos en eso. Ahora hablemos de esto. Póngame cuidado con esto. Estos son los PET 2575. Resulta que el PET 2575 ha sido muy discutido en toda la normativa del mundo, porque en muchos países no hay un valor de consenso específico, y en Colombia no es el de menos, aquí tampoco, ¿cierto? Entonces aquí hay unos que lo usan y otros que no. Pero los flujos son súper importantes en los pacientes que tienen hiperreactividad o que tienen asma. Entonces, ¿saben la diferencia entre hiperreactividad y asma? ¿Qué es un paciente con hiperreactividad? Que cualquier cosa le puede ocasionar una respuesta conservada. Hiperreactividad es que oí pintura y me dio rinitis, digamos así. Síntomas de rinitis, no es que la rinitis específicamente, como que se me tapó la nariz, como que me sentí un poquito como alcanzado, ¿cierto? Es una reacción que yo estoy haciendo. Pero el que tiene como tal el asma no reacciona así, ¿cierto? El asma además para una crisis, sobre todo si es una asma alérgica. Entonces, estos flujos demuestran mucho que yo puedo tener obstrucciones de hiperreactividad entre ciertas cosas, como que el aire acondicionado, el humo del cigarrillo, ¿cierto? Una pintura, un olor fuerte, el olor a gasolina, el olor a pintura, esos olores que se levantan de los vapores de las basuras, ¿cierto? Mucha gente, el esmalte, mucha gente, el barniz de uñas de las mujeres, a mucha gente le da o el removedor, ¿cierto? Entonces, estos flujos me ayudan mucho a decir que ese paciente puede tener una posible obstrucción en el futuro, y también me pueden decir que ese paciente responde fácilmente ante un beta 2, sobre todo los que tienen asmas alérgicas o tienen hiperreactividad. Pero no me dice que hay una obstrucción real, sino que me dice que hay una posible obstrucción por un factor. El valor que tenemos en Colombia es el 80%. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que en el mundo no hay un consenso? Entonces yo por eso les puse el valor, porque yo les debo enseñar que hay en el mundo. Entonces es entre el 60 y el 80% del valor teórico. Pero en Colombia trabajamos con mayor o igual al 80% del teórico. ¿Y de qué me hablan esos flujos? De posibles obstrucciones. O sea que si a mí me sale alterado este, pero no me sale alterado este, ¿hay obstrucción? Sí, pero los alumnos no. No, eso no es lo que quiere decir. Como que no sabe dónde, los bronquios no. Profe, si sale el lado por la ¿Ah? Entre este. Pero primero no van a ver el ver 1 y me va a decir si hay obstrucción o no. No. Ay, pero no. no. No, vea. Póngame pues cuidado y verá. Acuérdense. Pero es otro color. Porque eso sí tiene que quedar claro. Mírenme a mí, no miren los celulares ni miren nada. Solo mírenme a mí. Y no me graben ese tipo de cosas. Muchachos, pónganme cuidado. Capacidad vital es solo cuando yo tengo espirometrías lentas. Casi no se utilizan, por eso no vamos a avanzar mucho en ellas. Las que ustedes interpretan normalmente son forzadas. Desde las forzadas es, tengo este parámetro, capacidad vital forzada, que el valor es mayor o igual al 80. Y cuando ella sale, ella me dice, hay una restricción, pero también me dice que tal grado de severidad tiene esa obstrucción. Perdón, restricción. ¿Es leve, moderada o severa?
¿Listo? Restricción, esa solita. Cuando yo quiero evaluar obstrucción, tengo que ir a mirar este parámetro. Este es el único que me dice si hay obstrucción o no. Okay. El otro Entonces, posible. obstrucción tiene que ser que me salga menos del 70%, y ahí sí me daría que el paciente tiene una obstrucción. Mayor. No, si tiene obstrucción tiene que haber disminuido, porque el valor normal es mayor al 70, ¿cierto? O mayor al 70. Entonces los resultados son entre más, pues por encima de eso es positivo. Negativo. Todos los valores que están ahí Son Sí, profe. ¿Cómo fue la pregunta? Todos los valores de ahí para arriba, o sea, menos de 80, más de 80, más de 70 es Son, positivo. o sea, son normales. No positivos, sino normales. Y todos los Es que negativo para la enfermedad, pues. Para sí, patología. para patología sí. ¿Cierto? O sea, pero entonces aquí en pruebas de función hablamos de valores de normalidad. Siempre van a hablar de valores de normalidad. ¿Cierto? Entonces, mayor o igual al 70% significa que el paciente no tiene obstrucción. ¿Cierto? Si está menor del 70%, mi paciente tiene obstrucción. ¿Qué me falta saber de esa obstrucción? ¿Qué tan severa es? Entonces, para yo mirar qué tan severa es, me voy para el 1. Y ya dependiendo que ahorita se los muestro, están los valores de la severidad de la obstrucción. ¿Listo? Yo ya les muestro con un ejemplo de verdad. Entonces, ¿qué es otro parámetro que hay que evaluar? Los 25, 75, que son los flujos o mesoflujos. El valor en Colombia, estamos trabajando con un valor igual al 80, ¿cierto? Y ellos me hablan de posibles obstrucciones, pero no que haya una obstrucción real. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo puedo estar, por ejemplo, yo en este momento, si me hago una espirometría, estos flujos me van a salir menores al 80%, porque yo estoy hablando desde las 6:30 de la mañana. Hice espirometrías esta mañana, atendí pacientes y llevo 3 horas hablando con ustedes. Entonces, y están ahí acondicionados, ¿cierto? Entonces, eso afecta mucho y me van a salir disminuidos. ¿Y significa que yo tengo una obstrucción? No. Tengo en este momento una hiperreactividad y mis bronquios se pueden cerrar por el esfuerzo que he tenido todo el día. Pero si yo me hago salbutamol, lo más seguro es que me mejore. Y usualmente, pues yo voy y me salgo después de casa y lo quedo bien, ¿cierto? Entonces, quedo bien. Pero eso lo que dice uno es, hay una posible obstrucción, pero mi paciente no tiene obstrucción como tal. ¿Qué es lo único que me dice si hay obstrucción? Esta de acá. Pero entonces solamente sería esta. ¿Qué? Esa prueba, pues la de la relación entre uno y... Es la única que dice que hay obstrucción, sino que usted tiene que interpretarlas todas. ¿Por qué es importante interpretarlas todas? Porque, mírenme pues, me voy a poner el ejemplo de otra vez. Yo tengo una espirometría normal. Yo me hago las espirometrías, pues en esa clínica me las está haciendo cada 3 meses. Pero pues también es como si lo estuviera antes o falla al paciente. Entonces yo me la hago y a mí me sale normal. Yo no tengo obstrucción, yo no tengo restricción, no tengo nada. Pero si yo me la hago en un día que he hablado mucho, me sale disminuido solo este. Y eso me lo tienen que evaluar. ¿Por qué? Porque yo, como me hago prueba post-broncodilatadora, yo quiero saber si el salbutamol me ayuda a que cuando hablo mucho, esos bronquios se descansen y vuelvan y se abran con el salbutamol. Entonces, este me sale disminuido y cuando me broncodilato, aumenta y se abren más. Entonces, quiere decir que yo tengo una respuesta buena al salbutamol. Pero no me está diciendo que yo tengo una enfermedad obstructiva, solo que hay cosas que me ocasionan que los bronquios se cierren un poquito. Entonces, pues no puedo hablar de que tengo una obstrucción, pues que tengo poco, que tengo algo. ¿Cierto? Entonces, en los niños alérgicos es súper importante evaluar ese parámetro. Y en los adultos, así las espirometrías sean normales, siempre hay que evaluar ese, porque pueden tener espirometrías con flujos de estos disminuidos que responden a broncodilatadores. Hay recomendaciones antes de hacer esa prueba. ¿De qué hacer qué? De hacer una espirometría. Sí, claro. Hay que enseñar todo el tiempo. ¿Listo? Y lo otro, muchachos, son estos flujos de acá, que estos flujos me sirven para valorar la vía aérea superior, pero eso lo vemos ahorita más tarde. ¿Listo? Si alcanzamos, no alcanzamos, toca la
Y si hablemos del volumen extrapolado, el volumen extrapolado es simplemente que yo no puedo tener, ¿se acuerdan de esta curva? Se les muestra mejor, que no cuando se la muestra. ¿Se acuerdan que esta curva es así derechita y baja, ¿cierto? El volumen extrapolado se refiere a cuando el paciente empieza a hacer esta curva y en vez de hacerla así derechita, se viene para acá y sube. Entonces, el volumen extrapolado quiere decir que mi paciente no fue capaz de botar de una, sino que hizo, por ejemplo. Entonces, eso hace un volumen extrapolado que dice, esa curva no sirve. ¿Cierto? ¿Por qué no sirve? Porque el paciente no empezó sobre cero y no subió derechito como dice la curva que debe subir. ¿Qué tiene de ventaja el volumen extrapolado? Que el espirómetro le dice a uno, esa coleta le dice volumen extrapolado. Entonces ya sabe que tiene que repetir la curva, ¿cierto? Pero eso es súper importante que lo tengan presente. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ojo con esos parámetros que los tienen que tener súper claros porque de esto depende la interpretación. Hablemos de los predichos e interpretamos una a la cadenita para que no esté de otro traje. ¿Ya son las 5? Ahora sí. Taller demora 10 minutos. Bueno, vamos a hablar de los predichos. Yo les hablo, miren que aquí yo les dije, mayor o igual al 80% del predicho. ¿Qué son los predichos? Los predichos están basados en factores ambientales y en factores propios de las personas. ¿Listo? Ambientales, la temperatura. Por ejemplo, los calores ahora están haciendo que las espirometrías salgan alteradas. ¿Cómo llega un paciente a hacer la prueba? Acaloradísimo, ¿cierto? Llega a la cabeza y estos tacos me dicen que no ayudan. Te llegan tacos, llegan cansados, llegan preocupados porque van a perder la cita y eso altera los resultados. ¿Listo? Que la temperatura, la presión barométrica y la humedad relativa, por eso en cada ciclo donde se hace espirometría debe de haber un termómetro, debe haber un barómetro, ¿cierto? Pero si usted va, no hay en ninguna parte, eso no se mide, pero debe de haber por reglamento. Y los otros partes del predicho son los propios de la persona: peso, talla, edad, género, raza. Género es sexo, ¿cierto? Y raza. Porque eso hay que introducir esos datos en el espirómetro para que salga el valor. Los predichos fueron hechos por unos señores que se dedicaron a estudiar cosas, ¿cierto? De esos que ustedes encuentran en la vida, que eran muy estudiosos, y hay varios. Esos son nombres de autores. Les muestro que hay, y hay muchísimos más, pero los que utilizamos nosotros es Nanes, que es utilizamos Juan Gertrude, que es el que se está utilizando ahora, utilizamos Knutsson, Pérez Padilla, esos son los que más utilizamos acá. Pero los que estamos utilizando como tal es el Juan Gertrude, que ese salió en el 2012 y la normativa 2019 dice que todas las espirometrías deben de ser con el crédito. ¿Listo? Sobre todo en Latinoamérica. Eso se llama GLI. Nosotros le decimos el GLI. ¿Listo? Y para los niños se usa Zapletal, que es el que más se asemeja a los niños de Colombia. Entonces las espirometrías de acá son Zapletal. ¿Listo? La del 2012. ¿De dónde sale eso? El espirómetro trae el predicho, como ustedes ven en el celular, para escoger con cualquier trabajo. El predicho. Entonces usted escoge, pero ya todo el mundo trabaja en Nanes, eso es lo que se trabaja acá. ¿Cómo saben esos predichos? Vamos a mostrar, pues uno lo tiene, sino para que lo vean, un poco de fórmulas de matemática que no son convenientes. Primero nos tocaba hacerlo a mano, como lo traen las anteriores, pero ya salen en el estudio gracias a Dios. Entonces, vamos a interpretar esta que les mostré acá. Pero espero que la interpretación está bien. Vamos a mirar la interpretación de esta. Muchachos, miren, alcanzan, bueno, no puedo ver, no se alcanzan, quizás se pierden. Ay, no te ve, no. Bueno, en ese momento,
Recuerden que es para distribución la tía de alguien. Ahora no me diga que aquí estamos solas. Vamos a mirar. Miren que ahí lo que les mostré ahorita, están todos los datos antropométricos y me van a identificar dónde está el predicho, cuál es la columna del predicho. Dígame el valor del predicho de la capacidad vital forzada. Entonces dice el porcentaje del predicho. Es el predicho. ¿Cuál es el predicho? 40. Entonces, siempre que nosotros cogemos una espirometría, pongamos pues cuidado acá. Siempre que cogemos una espirometría, lo primero que hay que identificar es qué es cada columna. ¿Cierto? ¿A estos qué son? Los parámetros. Entonces, vea, capacidad vital forzada, ya la vimos. B1, ya lo vimos. La relación, ya la vimos. Los flujos 25-75, ya los vimos. El P, ¿y dónde es el P? ¿Para arriba o abajo? Arriba. Y el PIB es donde. Esos son los parámetros. ¿Listo? Y ustedes van a mirar. Pero para interpretar la espirometría realmente, cuando yo lo voy a mirar y no voy a ver de área superior que no hemos llegado allá, solo cojo estos 4 primeros. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a ver. Y ya vieron dónde están los parámetros. ¿Listo? ¿Qué más vieron? ¿Dónde está el predicho? Los predichos son estos de acá. De la capacidad vital forzada tiene un predicho de ¿cuánto? 2,40. El B1 tiene un predicho de ¿cuánto? 1,94. Y el B, la relación tiene un predicho de 0.809, es casi el 80%. Eso está traducido a porcentajes del 80%. Si no es que ahí no le habían cambiado salía en decimales y no importa, pero yo ya lo cambié que salía en, o sea que las próximas le salen en porcentaje. ¿Listo? 80%. ¿Listo? Entonces, como hemos hablado de aceptabilidad y reproducibilidad, nos vamos a saltar ese paso para la próxima clase, pero vamos a hacer la interpretación de esos parámetros. Entonces nos vamos a saltar a mirar acá la mejor prueba del paciente. Entonces la mejor prueba del paciente dice que la capacidad vital forzada en litros, ahí les dio ¿cuánto? 1.41 litros. Y que eso es del predicho el 59%. Entonces, ¿cómo salió eso? El predicho dice 240. Si 240 es el 100%, 1.41, ¿cuánto será? Por favor, me hacen esa reglita. Esto por esto dividido esto. 1.41% dividido 2.40. $58.75. Entonces miren que el espirómetro le he dicho, ese paciente hizo el 59% de su predicho. ¿Por qué? Porque eso lo aproximó a 59. ¿Sí entienden de dónde salió ese porcentaje? Entonces, en ese orden de ideas vamos a interpretar la capacidad vital forzada. ¿Cómo es el valor de la capacidad vital forzada? Mayor o igual a 80. ¿Y cómo le salió a la paciente? Disminuida, ¿cierto? Entonces, como está disminuida, el paciente ya tiene una restricción. ¿Listo? Ahí vamos. Tiene una restricción. Ahora, ¿para dónde nos vamos a mirar? A ver si también tiene obstrucción. Entonces, viene la pregunta que yo le digo: ¿hay un orden? Sí, hay un orden. La ATSRS dice, para que ustedes no se equivoquen, lo ideal es que empiecen por la relación, después por la capacidad vital y por último el B1. Que nunca empiece por el B1 primero porque se equivocan, ¿cierto? Entonces empezamos por acá, pero en realidad se debe empezar primero por la relación. ¿Listo? Entonces vamos para la relación. La relación sale ¿de dónde? De dividir este valor del B1 sobre esta capacidad vital forzada. Por favor, hagan la división. De dividir el B1 sobre la capacidad vital forzada, de 0.60
divídanlo sobre 1.41. 0.42. Miren que ahí les dio el porcentaje, 0.427, que es 0.42. Sí. Entonces, la relación de 1 sobre capacidad vital forzada les dio 42, ¿cierto? Sí. 0.42, que eso es 42%. ¿Listo? Entonces, esa relación, aquí dice que la relación es mayor o igual a 70. Entonces, ¿cómo le salió a la paciente? Disminuida. O sea que tiene una obstrucción. Eso. Entonces, en este momento, para lo que hemos aprendido hasta este instante, mi paciente tiene una alteración ventilatoria mixta, que tiene un patrón obstructivo y tiene un patrón restrictivo. Eso es lo que sabemos hasta este momento. ¿Qué nos falta saber? Los grados de severidad de las dos, pero eso vamos por pasos. Entonces hasta aquí vamos a ir. ¿Qué parámetros nos falta evaluar? Los flujos, ¿cierto? Como ella tiene una obstrucción, ¿cómo van a salir estos flujos? Deben de salir alterados, porque de por sí ya tiene obstrucción, ¿cierto? Entonces miren, acá igual, el predicho es 1.92 y la paciente hizo 0.20, ¿cierto? Entonces se hace la misma receta de 3 y miren que le dio 11%. ¿Están disminuidos o están normales? Disminuidos, ¿cierto? Entonces ella tiene un patrón mixto con una alteración ventilatoria tanto del patrón obstructivo como del patrón restrictivo. Nos falta saber los grados de severidad y si responde al beta 2, ¿cierto? Aquí en grandes rasgos se las voy a decir, pero la explicación pues de eso lo vemos en la próxima clase. Entonces miren, ¿ya? ¿Esto lo entendieron bien? Este es el área. Entonces cuando yo hago la prueba por beta 2, vengo y hago lo mismo. Vengo y miro los post, listo, y que miro, esto es lo que hizo el paciente en litros y esto es lo que hizo en porcentaje del predicho. Entonces, la capacidad vital pulsada le dio 65, el B1 le dio 37 y la relación le dio 46. Miren que eso no tuvo pues como ningún cambio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vengo y miro, digámoslo acá, el porcentaje de cambio. ¿Listo? El porcentaje de cambio yo evalúo dos parámetros, la capacidad vital forzada y el B1. Y ahí es donde dice si hay respuesta o no al broncohidrator. Entonces en esta pacientica, la capacidad vital forzada le cambió el 10%. Con la normativa de 2019, ella tiene cambio al beta 2. Con la normativa de 2005, no tiene cambio al beta 2. Pero bueno, la otra clase. Listo, solo acabando de decir el B1 es el otro parámetro que le miro el cambio. Y él tiene cambio tanto con normativa nueva como vieja en porcentaje, porque tiene que ser mayor o igual al 12% y él la tiene en 19%. Es una espirometría completa, se interpreta los previos contra los post, pero en el post lo que más me importa es el porcentaje de cambio del beta 2. ¿Cuánto es la capacidad vital forzada? Igual, son 12% en la vieja y 10% en la nueva. En los dos, tanto en el perfume como en la capacidad. Entonces aquí, ¿cómo queda esta señora cuando nos debe dar en la próxima que veamos los grados de severidad? Póngame cuidado. Entonces acá, ella tiene una alteración ventilatoria mixta, Pero el cambio tiene que ser que mayor al 12% en la antigua y al 10% en la nueva. Pero no copies que en la otra clase los vamos explicando porque eso nos falta. ¿Listo? Solo queda para terminarles de completar esta interpretación. Entonces, muchachos, esta espirometría, la señora tiene una alteración ventilatoria mixta, con una obstrucción muy severa y una restricción moderada. ¿Listo? Sin cambios al beta, con cambios al beta 2 en la normativa nueva. Así se interpreta una espirometría, pero usted tiene que desglosar cosita por cosita. ¿Listo? Pues miren que no es tan difícil, lo que hay que empezar es a identificar. Luego me repite eso, por favor, la interpretación. Alteración ventilatoria mixta, con patrón obstructivo muy severo y restrictivo moderado, con cambios al beta 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que interpretar de las espirometrías.
Hasta acá vamos claros con lo que llevamos. Entonces se van a reunir por los equipitos que formaron en interactiva y se van a hacer separaditos que lo voy a entregar